Emocionado y bien muteado. Ella nos está viendo en Soquipan. ¿Y es la única que está en línea? Sí, yo creo que sí. Bueno. Muy bien. Pues buenos días, vamos a continuar con el metotrexate que estábamos viendo. Me parece que sí acabamos de ver las interacciones. Ahora, esta cuestión del omeprazol no aplica cuando es a dosis bajas, ¿ok? Entonces, en el mantenimiento, cuando estamos dando el metotrexate a dosis bajas y el paciente tiene gastritis y le damos omeprazol, no sucede esta liberación tardía. La toxicidad. La toxicidad del metotrexate, creo que en algunos les ha tocado en los pases de visita el rudimentario muñeco de la toxicidad del metotrexate, que es similar a lo que hacíamos ayer con el rabdomiosarcoma, desde la cabeza hasta los pies. Podemos ir encontrando diferentes toxicidades y entonces hablaríamos de la mielosupresión. No es de los fármacos más mielosupresores. Incluso el paciente, en teoría, tiene que estar listo para una administración cada 2 semanas cuando son ciclos de consolidación, porque no hay un efecto mielosupresor tan alto, obviamente, porque usamos los rescates con ácido folínico. Si no damos los rescates o no rescatamos a tiempo, pues podemos llevar incluso a una aplasia bastante prolongada al paciente. Y esta mielosupresión es sobre las 3 líneas. Mucositis. La mucositis también me han escuchado decir que las mucosas, así como los ojos son la ventana del alma, las mucosas son la ventana de la médula ósea, hablando de quimioterapia. Y entonces la mucositis va a ser un dato clínico muy temprano de una intoxicación por metotrexate. Y en pacientes que sabemos que son susceptibles, tenemos que reforzar las medidas, promoviendo el aseo oral. 3 veces al día es lo mínimo. Obviamente evitar usar pastas que sean muy astringentes, pero incluso cuando internamos un paciente podemos proponerle que haga enjuagues con bicarbonato con agua fría para disminuir la mucositis. Y de las cosas que parecieran banales, pero estando en un servicio de pediatría, sí debemos de decirles a los pacientes que cuando se ingresen para un ciclo de metotrexate, no coman caramelos, chicles, no chupen paletas de dulce, no coman de estas cosas que comen los mexicanos, cosas enchiladitas, porque eso va a provocar un aumento en la secreción de saliva y va a provocar un aumento en los niveles de metotrexate en las mucosas. Y entonces, pues mañana viernes, que vienen varios de los voluntarios y que luego les dan alguna cosa, sí deberíamos aconsejar a los pacientes con metotrexate evitarlo. ¿Ok? La toxicidad renal. Sabemos que el metotrexate a pHs por abajo de 7 puede depositarse y formar cristales en el riñón, llevando al paciente a una nefritis con consecuente disminución de la tasa de filtración glomerular e insuficiencia renal. Por eso es muy importante, indispensable, que antes de cualquier ciclo de metotrexate tengamos unas pruebas de funcionamiento renal que pueden ser por una química sanguínea con toma de creatinina. Y bueno, ya vimos hace un rato cuáles fármacos pueden incrementar esa toxicidad renal. La toxicidad dérmica. Y a lo largo de los años sí me ha tocado ver pacientes que se van de alta a un metotrexate a altas dosis, vienen después con su piel roja y me les dan antihistamínico. Y después vienen ya con mucositis, con fiebre, con problemas gastrointestinales. Y esa dermatitis, que era un eritema, son placas cafés. Incluso es muy fácil que tú digas, ese niño se intoxicó por metotrexate, porque esas manchas hipercrómicas quedan en la piel por mucho tiempo. Y entonces
Si les llega un niño que se fue de alta, de un metotrexate a altas dosis, trae ronchitas rojas en la piel, obviamente que no sean varicela, hospitalícenlo, tómenle niveles, empiécenlo a hiperhidratar y empiécenlo a rescatar. ¿Ok? Ya si llegan los niveles o si en los demás exámenes de funcionalidad hepática, biometría, ven que no está intoxicado, ya abordan la dermatitis por otro lado. Pero eso es muy típico. En los pliegues cutáneos se les va marcando, y cuando hablábamos el martes de administración intramuscular, pues esos sitios de administración intramuscular también se ven manchas hipercrómicas. Y debemos de aconsejar al paciente usar protector solar o protegerse del sol, ya que el metotrexate los hace más sensibles a la luz solar. Y a lo mejor dirán, bueno, pues se le va a manchar la cara, si se protege en 6 meses se le va a quitar, pero bueno, a fin de cuentas va a afectar mucho la piel. Toxicidad pulmonar. Uno pensaría que no es tan frecuente cuando las vemos. A mí lamentablemente me tocó ver un intoxicado en el infantil, no se nos murió de leucemia, con los años se nos murió por secuelas de un enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Y puede ser una bronquiolitis asmatiforme y el paciente va a requerir inhaladores toda su vida. Y yo les preguntaría, claro que pues a lo mejor por la población esta estadística puede estar falseada, ¿quiénes son los pacientes que más se infectan de neumonía? ¿Cuántos han rotado por la consulta? Y la queja de tos crónica en el mantenimiento es 3 de 5, 3 de 6. Bueno, pues es por esta toxicidad pulmonar. ¿Okay? Va a generar una neumonitis, no solamente a altas dosis, sino también en las bajas dosis del mantenimiento. Y a la larga puede llevar a fibrosis, etc. La neurotoxicidad, que puede presentarse como encefalopatía desmielinizante cuando usamos altas dosis. Con la quimioterapia intratecal puede presentarse una aracnoiditis química prácticamente indistinguible de una meningitis infecciosa, salvo porque en la mayor parte de los casos no hay fiebre. Incluso nosotros cuando empezamos a introducir la intratecal y el paciente está despierto, le decimos que va a sentir un calambre. Como afortunadamente prácticamente a todos los tenemos dormidos, no sienten nada, pero desde ahí empieza a haber cierta aracnoiditis. Lamentablemente no hacemos estas evaluaciones, pero también los pacientes que son sometidos a metotrexate a altas dosis van a presentar alteración en las funciones mentales superiores. A ver, se darán cuenta que les pregunto cómo van de calificaciones nuestros pacientes, pero en nuestro sistema tan dispar, quizás ese individuo pueda pasar bien en nuestro sistema educativo sin sufrirle tanto, pero seguro, o a lo mejor les ha tocado ir, es que lo mando a la tienda y cuando llega ya no se acuerda lo que le pedí. O es muy distraído, o en matemáticas no le va bien, o no se le pega nada, o está teniendo deficiencias para la lectura. Bueno, eso también puede ser neurotoxicidad por metotrexate y puede condicionar oligospermia. Se me pasó la toxicidad hepática, no sé por qué la anoté. Bueno, también da hepatotoxicidad. En el mantenimiento puede condicionar elevación de las transaminasas, sin embargo, ese no es un motivo para suspender la administración de metotrexate. Sí hay que estarse fijando en las bilirrubinas, qué tipo de hiperbilirrubinemia es el que tiene el paciente para, en todo caso, estudiar la causa o valorar reducir las dosis. Y hablando de toxicidad, recientemente aquí en el servicio se ha puesto mucho en boga el hablar de los polimorfismos de MTHFR. ¿De acuerdo? Y al menos con Paulo, cuando estaba rotando en piso, tuvimos alguna plática al respecto. Con MTHFR, cuando uno hace una búsqueda en la literatura, hay dos factores en tomar en cuenta. Uno, al parecer los polimorfismos de MTHFR son un factor predisponente a leucemia y a otras enfermedades reumatológicas, pero es un factor predisponente a la leucemia. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Es parte de la constitución genética del paciente. Por lo que se ha estudiado estos polimorfismos de MTHFR,
es por la posibilidad de que haya más toxicidad en el paciente cuando administramos un ciclo de metotrexate a altas dosis. Y también se ha querido evaluar si esto tiene un impacto en la supervivencia del paciente. Este es un metaanálisis realizado por una unidad de farmacología en España, donde analizaron aproximadamente, ya no me acuerdo cuántos estudios, pero hay 13 estudios que consideraron válidos para evaluar la toxicidad y 10 estudios de otra índole también para evaluar toxicidad. Y como ven en esta columna, prácticamente los polimorfismos, uno de los estudios incluyó 499 pacientes y es alemán, así es que podemos asumir que es del BFM, no encuentra una asociación significativa con la toxicidad. ¿Ok? Y acá en otros estudios vemos tampoco hay una asociación significativa con la toxicidad. Se estaba haciendo un estudio aquí en nuestro centro, pero pues creo que por conflictos entre los investigadores nunca sabremos qué va a pasar con ese estudio. Este es el mismo artículo, sí, este es el mismo artículo donde quiere ver si estos polimorfismos de la MTHFR están asociados con una mejor supervivencia al hacer al blasto más sensible a la quimioterapia o al hacer más vulnerable al paciente a la administración del metotrexate porque hubiera una toxicidad aumentada. Y sin embargo, vemos que tampoco se encontró una asociación estadísticamente significativa con la evolución de los pacientes. Si tienen el recurso y quieren estudiarlo a fondo, pueden hacerlo. Si no tienen el recurso, no se cansen en buscarlo porque la evidencia científica al parecer dice que no necesitamos gastar en ello. Claro, habrá que generar la evidencia en nuestro centro. Este es otro estudio del BFM, es de 2025. Sí, de 2025. No pude encontrar uno más nuevo. Ya aprendí a meter esto para que se subrayen los estudios importantes. Y este no solamente analiza los polimorfismos de metotrexate, sino otros polimorfismos, candidatos le llama, de genes de acarreadores del metotrexate, ¿no? Para ver qué tanto ingresa o no el metotrexate. Hicieron incluso la división en dos grupos, los menores de 10 años, los mayores de 10 años. No les puse la gráfica de niveles, pero por ejemplo sí vieron que los adolescentes mayores de 10 años alcanzaban niveles más altos a horas más tardías cuando tenían la mutación del ABCC2RS 717-620. No se lo aprendan de memoria, no se los voy a preguntar en el examen. Y aquí sí ven que tiene una asociación estadísticamente significativa. Voy a decir, doctor, pero la P es de 4.1 por 10 a la menos 3. Ok, entonces 0.00041 para la toxicidad hematológica y para la toxicidad gastrointestinal. Y este otro gen que fue de los que estuvieron como candidatos, el SLCO1B1R, lo que quieran, sí fue estadísticamente significativo para toxicidad hematológica, pero no para la toxicidad gastrointestinal. ¿Ok? Nosotros por el momento no estamos en la posibilidad de estudiar estos genes. Si alguien lo quiere estudiar por un laboratorio privado, le puede ser útil. ¿Esto a qué nos ayudaría? Anticiparnos a la toxicidad. Pero cuando yo sé que un paciente tiene un gen que le aumenta las posibilidades de toxicidad, también necesito encontrar, debí de haberles puesto esas cajas de los niveles, había un grupo de pacientes que a pesar de ser sometidos a las dosis normales tenían niveles adecuados y eliminaban adecuadamente. Era un pequeño porcentaje, bueno, ni tan pequeño, un 34% de los pacientes eran los que eliminaban más tardíamente. Entonces, la pregunta es, el 66% de los pacientes, si yo conozco este genotipo, ¿les voy a reducir la dosis y por lo tanto reducir sus posibilidades de curación? ¿O deberé de someterlos a la dosis estándar a todos los pacientes
y hacer un seguimiento individualizado de cada paciente para ver quién presenta toxicidad. Mi consejo sería, toma niveles. Si los puedes tener en tiempo real o lo más cercano al tiempo real sería lo ideal, y creo que ya casi alcanzamos eso con nuestro laboratorio de farmacología, para que hagas una, una actividad dinámica de nuestros rescates, que también estés rescatando en tiempo real. Y recordar, los rescates no disminuyen los niveles de metotrexate. ¿Qué es lo que disminuye los niveles de metotrexate? La hiperhidratación con la eliminación renal. Entonces, siempre que tengamos un paciente en que sospechamos una intoxicación, tenemos que privilegiar que tenga una hiperdiuresis. ¿De acuerdo? Hay que cuidar mucho el riñón de estos pacientes. Hay que ser obsesivo en cómo monitorizamos esto, porque esa es la eliminación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los rescates? Separó la producción de tetrahidrofolato de esa la formativa del ácido fólico para que la sirva. Es usar una vía metabólica alterna. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario diferente con respecto a los polimorfismos del metotrexate? Bueno, vamos a ir a la citarabina, bueno, los análogos de la citidina, entre los cuales también está la fludarabina, la clofarabina, la cladribina, pero vamos a hablar más de la citarabina, que es la que usamos en todos los días. De la fludarabina únicamente quisiera decirles, no tenemos casi nunca disponible aquí en nuestro hospital, pero es un fármaco que se utiliza mucho en el rescate de pacientes de leucemia mieloide en recaída, que se utiliza también en pacientes con condicionamiento para trasplante de médula ósea o en algunos esquemas de rescate de recaída de leucemia linfoblástica aguda. El UCAL R3 tiene un brazo con fludarabina, aunque ya tenemos tanto tiempo sustituyéndola que ya hasta se me olvidó en qué parte va, pero me parece que va en la parte 3. Bueno, la citarabina es un antimetabolito, lo que nos indica que es fase S específico y por lo tanto va a inhibir la duplicación del ADN y como lo va a hacer es con una falsa base. ¿Ok? Tenemos la citosina y digamos que esta es una citosina pirata. Es un análogo de la citosina y entonces lo va a incorporar a la cadena y la DNA polimerasa se va a detener. ¿Ok? Y la detención de la DNA polimerasa va a afectar a la elongación de la cadena, la síntesis y la reparación del ADN. ¿Ok? Y entonces el mecanismo lo pudiéramos reducir como la incorporación de una falsa base. Y es cambiar, en lugar de una pentosa, tiene una ribosa, perdón, es al revés. Ya vimos hace 2 clases que la citarabina es un fármaco que tiene que activarse, ingresa y tiene que hacerse trifosfato, ¿ok? Pero también la célula neoplásica va tratando de llevar ese camino en contra para que no sea afectado, ¿ok? Una vez que es fosforilado, se acumula, se incorpora como falsa base y va a inhibir a la DNA polimerasa. Cruza la barrera hematoencefálica y por eso es pilar en nuestros tratamientos de recaída aislada sistema nervioso central. Lamentablemente los tumores del sistema nervioso central no son sensibles a la citarabina, por lo cual no lo verán en los esquemas de lo mismo. Las indicaciones son la leucemia mieloide aguda, es básico. No sé si algún día puedan encontrar un esquema de tratamiento del LMA sin citarabina, pero se usa bajas y altas dosis. Leucemia linfoblástica aguda. Leucemia mieloide crónica, es decir, doctor, pues nunca lo hemos visto. Antes de los inhibidores de la tirosinquinasa, usábamos alfa-interferón con citarabina para tratar de prolongar la fase crónica mientras trasplantábamos al paciente. Pues yo creo que ya encontrar pacientes resistentes a inhibidores de tirosinquinasa con tantas generaciones de inhibidores va a ser rarísimo, pero incluso pudiera usarse en pacientes resistentes a inhibidores de tirosinquinasa en mieloide crónica. La carcinomatosis meningea,
pero realmente cuando esta sea producida por tumores que son sensibles, o sea, linfomas, leucemia. ¿De acuerdo? Y en linfoma no Hodgkin. La citidina de aminasa es una enzima que la inactiva. ¿Ok? Y los pacientes con síndrome de Down tienen una mutación donde esta citidina de aminasa no funciona adecuadamente. Y por eso el paciente con síndrome de Down es tan sensible a la citarabina. Incluso los pacientes con M7 y síndrome de Down tienen protocolos de dosis reducidas de citarabina. Y a pesar de eso van a alcanzar una excelente tasa de curación. Bueno, también hay, como les decía, los polimorfismos de los pacientes de síndrome de Down hacen que tenga una actividad disminuida de la citidina de aminasa, por lo tanto no inactiva la citarabina. Los pacientes con síndrome de Down, un dato característico cuando a pesar de estas dosis reducidas empiezan a tener toxicidad por la citarabina es la diarrea. Entonces, si ustedes internan un paciente con síndrome de Down o una quimio con citarabina y empieza con diarrea, quiere decir que está intoxicándose. Va a tener una excelente sinergia con el metotrexate. En muchos de los esquemas de rescate de leucemias se da una infusión de metotrexate inmediatamente seguido de la citarabina. Esta interacción también se observa en la vía intratecal, a pesar de que los dos actúen en la fase S. Actúan en la misma fase del ciclo, pero actúan en sitios diferentes. ¿Dónde dijimos que actuaba el metotrexate? ¿Inhibiendo qué? Hidrofolato reductasa, ¿no? Y este se incorpora como una falsa base. Cuando lo das en conjunto con metotrexate, se incrementa la neurotoxicidad. ¿Ok? Por eso hay centros que prefieren dar metotrexate intratecal solo, hay centros que damos metotrexate, citarabina y algún corticoide, principalmente hidrocortisona. En alguna charla de leucemia veremos que el único protocolo prospectivo comparativo demostró ligeramente mayor efectividad del intratecal, por eso nosotros lo usamos intratecal, pero tenemos que tener en cuenta que en pacientes que recibieron radioterapia o que ya traen neurotoxicidad por alguna administración intratecal o porque fueron muy sensibles al metotrexate a altas dosis, habrá que usarlo con precaución. Bueno, la dosis es, pues es que es cualquiera la dosis prácticamente, pero usamos de 75 a 100 miligramos metro cuadrado día y hay muchos días, ¿no? Un esquema de mieloide de inducción utiliza hasta 10 días de citarabina, ¿ok? Y dando cada 12 horas 100 miligramos por metro. Había esquemas al final de la inducción, anteriormente en el Total 13, donde se daba junto con etopósido a 300 miligramos metro cuadrado día cada 5 días por 3 dosis. Entonces, el rango de dosis de la citarabina es muy amplio, pero vamos a definir dosis estándar cuando usamos de 75 a 100 miligramos metro cuadrado día. Dosis altas cuando usamos de 1.5 a 3 gramos metro cuadrado día. Y en intratecal, de acuerdo a la edad, vamos a usar de 10 a 30 miligramos. Sin embargo, protocolos como el Total 13 usaban 40 miligramos para tratar de evitar la radioterapia. Y en algunos pacientes verán que cuando me son refractarios en el sistema nervioso central, les pido que les pongan 40 miligramos de citarabina. Me parece que la primera intratecal de la segunda recaída de mía fue a 40. Bueno, hay que estar pendientes para los ajustes. En disfunción renal, si voy a usar de 100 a 200 miligramos metro cuadrado, no voy a hacer ajuste. Si voy a usar dosis altas, sí tengo que ver la depuración de creatinina para hacer reducciones del 40 o del 50%. Cuando uso 2 gramos por metros, también de acuerdo a la creatinina, puedo hacer reducciones desde el 50% hasta casi el 80%, dependiendo del valor de creatinina. Prácticamente con una creatinina mayor a 7 hay que considerar otra alternativa al tratamiento. Por la disfunción hepática, si la bilirrubina es mayor a 2 miligramos por decilitro, hay que administrar el 50% de la dosis. Y esto a veces es un reto creo que ya hace mucho que no tenemos
pacientes de leucemia amiloide que llegan con alguna hepatitis, ya sea por infiltración, por un virus asociado, pues empezar un esquema de tratamiento con antracíclico que hay que ajustarle, con citarabina que hay que ajustarle, es todo un reto. Es bilirrubina directa, perdón, que no especifique. Las interacciones. Con gentamicina, 5-fluorocitosina y dioxina se va a disminuir la efectividad de la citarabina. Cisplatino, ciclofosfamida, carmustina, y no sé por qué no traduje eso, radiación ionizante, se va a aumentar la toxicidad. Y aquí quiero hacer un alto nuevamente, sistema nervioso central. Pacientes de leucemia que están en rescate por una recaída del sistema nervioso central, si se fijan, el protocolo incluye citarabina altas dosis, metotrexate a dosis intermedias en el primer año. Al llegar al primer año damos radioterapia y desaparece la citarabina y el metotrexate del esquema. En alguna ocasión que tuvimos que adelantar la radioterapia porque era un paciente refractario y administramos citarabina a altas dosis, le hicimos pedazos el sistema nervioso central. Entonces, y es lamentable. Y se te quedan acá y acá. Entonces, hay que tener mucha precaución con esto, incluso intratecal. Mía Regina le estamos radiando. No sé a quién le vaya a tocar. La próxima toma de líquido va a ser solo eso. Toma de líquido. No le vamos a meter medicamento, por favor. La próxima. Hoy no te va a llegar. Y si te llega, la regresas. No le hagas nada. Pero hoy no debería de llegar. Ya se le dijo a la mamá que, pero quedó quizás programada cuando no sabíamos cuándo iba a empezar la radio. ¿Ok? Metotrexate, fludarabina, hidroxiurea aumentan la formación del ARA-CTP y también por eso en LMC la usábamos en conjunto con la hidroxiurea. ¿Ok? Y en el protocolo R17 para rescate de recaída tiene unos brazos donde va metotrexate seguido de la citarabina. Había un protocolo de histiocitosis refractaria donde llevaba metotrexate y citarabina. La L-asparaginasa previo al ARA-C aumenta la posibilidad de pancreatitis. Y no encontré la referencia, pero hace muchos años leí que la L-asparaginasa posterior al ARA-C funciona como una especie de rescate de ácido folínico con metotrexate. ¿Ok? Entonces, si se fijan en nuestros esquemas, la asparaginasa siempre va después del ARA-C. ¿Ok? No administren asparaginasa y después ARA-C porque se aumenta el riesgo de pancreatitis. Bueno, la toxicidad, mielosupresión. La toxicidad gastrointestinal, quizás también me han escuchado decir, todas las itis que te puedas imaginar en el abdomen las puede dar la citarabina. Hepatitis, colecistitis, pancreatitis, gastritis, colitis, proctitis. ¿Ok? Todas te las puede dar la citarabina. La toxicidad dérmica, que puede ser parte del síndrome de ARA-C, ¿de acuerdo? Suele presentarse en las primeras 24 horas post-administración o durante la administración de la citarabina. Suele caracterizarse por un eritema rojo. Este no indica, como en el metotrexate, que haya que dar rescates. Acá puedes tratar con antihistamínicos. El síndrome de ARA-C, que es lo que los gringos llamarían como un flu-like, ¿no? Dolor muscular, astenia, dinamia, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, fiebre, que a lo más debe prolongarse 24 horas después de la administración de citarabina. Espero que al rato no llegue infectada, pero Natalie Citlali en esta segunda dosis de citarabina nos está pasando eso. ¿Ok? Cuando tengo al paciente hospitalizado y le pasa esto, ¿qué es lo que hacemos? Si está entre las primeras 12 horas, lo vigilamos, o si es persistente, tomamos esto en laboratorio para descartar casos de respuesta inflamatoria, si el oleoductos, si es un procalcitonina positiva o no, y tomamos ego y vamos vigilando. Y muchas veces si nos da miedo, le ponemos antibióticos, si se acaba el ARA-C y ya no hace fiebre, lo mandamos temprano a su casa. ¿De acuerdo? Porque además
Si me pasa con la primera dosis y todavía le voy a dar otras 3 o 5, y como son nuestra población y nuestro hospital, casi siempre acabamos poniéndoles antibiótico. El pulmonar, en inglés le pueden encontrar a la toxicidad pulmonar BOOP, que es una bronquiolitis obliterante obstructiva, P de pulmonar, ¿ok? Y es una especie de neumonitis que pueden escuchar ustedes como si fuera una crisis asmática. Esto puede presentarse en los pacientes con citarabina a altas dosis. Requiere manejo con esteroides que pueden ser sistémicos e inhalados, porque puede progresar y dejarnos a un paciente como hiperreactor bronquial. Y muchas veces puede simular una neumonía infecciosa. Entonces, idealmente tendríamos que tener paneles respiratorios, broncoscopías para buscar gérmenes, pero en el primer mundo. La toxicidad ocular puede dar conjuntivitis. En muchos esquemas, al paciente que ingresa a citarabina a altas dosis se le ponen dexametasona oftálmica para prevenir esta conjuntivitis. La toxicidad hepática, cuando se usa a altas dosis, podemos tener un cuadro de hiperbilirrubinemia, hipertransaminasemia. La neurotoxicidad, nuevamente, puede presentarse desde la dosis intratecal como una meningitis química a altas dosis. Algo muy particular es que tiene más afectación cerebelosa. Si yo estoy realizando una infusión de citarabina a altas dosis y el paciente empieza con nistagmus, tengo que suspender la infusión porque está teniendo toxicidad cerebelosa. ¿De acuerdo? Ya vamos a los antagonistas de la purina. ¿Alguna pregunta con citarabina? Pues la citarabina también es estos fármacos que pueden encontrar en esos capítulos de los libros de farma de si es mejor un antimetabolito en infusión continua o mejor en bolos 2 veces al día. También se nos dice que cuando la citarabina es administrada en la tarde-noche tiende a ser más tóxica para el aparato gastrointestinal. Entonces, si yo hago un esquema de cada 12 horas, pues sé que lo voy a hacer. ¿Ok? La citarabina se usa en algunos esquemas de leucemia mieloide en conjunto con filgastrin para ocasionar un reclutamiento y hacer las células mieloides más sensibles a la citarabina. De los antagonistas de la purina, pues voy a hablar del rey de la consulta de leucemias, la piedra angular del mantenimiento, que es la 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina también es específico de la fase S y en un mecanismo similar a lo que sería la citarabina, es una falsa base que se va a incorporar y va a inhibir a la DNA polimerasa, pero en este caso es otro tipo de bases, ¿ok? La tioguanina, la cual nosotros prácticamente no usamos, la azacitidina y la 6-mercaptopurina tienen mecanismos de acción similares. Y en este esquema pueden ver cómo tiene también que trifosforilarse para incorporarse a inhibir la síntesis de novo de las purinas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, tiene ciertas cosas muy parecidas con la citarabina. En este esquema pueden ver varias de nuestras enzimas, la muy conocida tiopuril metiltransferasa, que se va a encargar de inactivar o llevar hacia la fabricación de metabolitos inactivos a la 6-mercaptopurina. Y cuando hay mutación, vimos hace 2 o 3 clases que esto puede favorecer la acumulación de metabolitos activos y por ello una mayor toxicidad hacia la médula ósea, pero también una mayor actividad antineoplásica. El NUDT15, que va como a desfosforilar a la mercaptopurina para que no se integre a la síntesis, a la inhibición de la síntesis de nuevo de las purinas, que también está mutado. Si está mutado, puede ocasionar una mayor toxicidad de la 6-mercaptopurina. Y no veo ahí al Apex 1, pero el Apex 1 tiene que ver más con la reparación. ¿De acuerdo? Bueno, la absorción oral sabemos que es aproximadamente el 50% de la dosis administrada. Tiene que ir al hígado a activarse y la oxidación por la xantino-oxidasa la va a inactivar. Esto sucede en el riñón. La indicación, pues, es la leucemia linfoblástica aguda. No van a encontrar protocolo que no lleve 6-mercaptopurina en el tratamiento y si lo encuentran es porque usan tioguanina.
¿De acuerdo? La dosis por kilo sería 1.5 a 2.5 miligramos kilo día o de 50 a 75 miligramos metro cuadrado. Estas dosis se van a ajustar de acuerdo al estado de la tiopurilmetiltransferasa. En los estudios que monitorizan a todos los pacientes como el NOFO, sabemos que aproximadamente el 3% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda de allá tienen mutado el TPMT, lo que hace que tengan una actividad reducida de la enzima, lo que va a ocasionar más mielosupresión, pero lo que va a tener también más actividad antineoplásica y lo que va a hacer que podamos manejar con dosis menores a un paciente y tener una mayor oportunidad de supervivencia. Esta toxicidad va a ser mayor si esta mutación es homocigota, ¿ok? Los pacientes con mutaciones heterocigotas será como un ajuste intermedio de dosis. Los pacientes que no tienen mutación y que están presentando al parecer una mayor mielosupresión, habrá que investigar otros factores. Ya no sé ni en qué orden, no sé si se los digo o no cuando pasan el consultorio de leucemias, porque cada mes cambian, pero no basta nada más con estar bajando dosis de mercaptopurina y ya. Probablemente le estoy quitando la oportunidad de curación a un paciente que tiene un Epstein-Barr virus. ¿Ok? ¿Cuántos pacientes hemos encontrado recientemente con Epstein-Barr virus? Solamente porque los estamos buscando. Antes decíamos, no, pues es toxicidad, bájale, pues estábamos sacrificando la efectividad antineoplásica. Entonces hay que buscar, ya encontramos hasta uno con citomegalovirus, por ahí. No sé si vamos a dar ganciclovir o foscarnet, pero bueno, ya que nos llegue la carga viral, veremos qué haremos con él. Pero una vez que resolvemos esta situación, deberíamos de poder llevar nuestra dosis de mercaptopurina al óptimo. Nunca, no le tomé foto a la referencia. Alguna vez escuché en una charla de una de las AMOPs, la AMOP de Querétaro, que cada dosis de mercaptopurina que no le dan a un paciente se incrementa de 1 a 3% su riesgo de recaída. Sí, yo hice la misma cara. Yo no me atraganté porque yo no estaba tomando nada, pero hice la misma cara. Se me hace mucho. Hay esquemas y bueno, cuando tienes muchos años y vas a muchos congresos y ves muchas presentaciones, eso no me checó con el protocolo brasileño de la doctora Silvia Brandalize, donde por cuestiones de distancia y toxicidad dejaban una semana sin mercaptopurina cada mes a los pacientes en el mantenimiento y tuvieron una mayor supervivencia que cuando la hacían continua. Cuando nosotros dábamos aquí el total 15, De mantenimiento, como la semana 20, dejan como 2 semanas sin. 2 semanas sí y 2 semanas. bueno, de la 20 a la 52. No, de la 20 a la 72, porque son 52 semanas. Pero en el mantenimiento posterior, yo no les ponía mercaptopurina en la semana de vincristina dexa, porque no me la aguantaban. ¿Ok? No sé si eso ocasionó la recaída. No hice un prospectivo dejándoles a un grupo continuo y a otro grupo sin, pero incluso para nosotros el total 15 acabó siendo en teoría muy tóxico. Entonces, no se casen tanto con eso de no administrar para recaer el paciente, pero traten de mantener la dosis óptima. Recuerden, hace tiempo también dijimos, más no siempre es mejor. Y a veces el mantener una dosis continua puede ser mejor que dar una dosis alta y estar suspendiendo. Sin embargo, el protocolo de la doctora Silvia Brandalize desmiente eso. Lo que yo tengo que hacer es averiguar por qué el paciente no está manteniendo las cuentas de neutrófilos, que deben ser entre cuánto y cuánto. Entre 500 y 1000, 1200, ¿ok? Si los tiene más altos, o no se le está tomando o me falta la dosis. Tenemos 2 pacientes que yo tengo en mi mente. Uno de ellos está en tratamiento. Dylan no me pasa nada, ¿no? Que parece que le damos quimio y no le hacemos nada. Le dábamos 150 miligramos metro cuadrado día. La mamá jurando y perjurando que se las daba y
siempre te llega la consulta con tus 3,000 neutros, feliz y contento. Oliver, que ya no está con nosotros, en paz descanse. 3 tabletas para un chiquitín de 12 kilos, 14 kilos. No bajaban los neutros, recayó y finalmente, a pesar incluso de 4 consolidaciones con blinatumomab, finalmente tuvo una segunda recaída y falleció. Entonces, las cuentas de neutros sí tienes que profundizar mucho en el apego. Hay dispositivos electrónicos para tratar de medir el apego, que cada vez que abran el frasco se hace un registro, pero yo puedo abrir el frasco, sacar la tableta y tirarla al excusado. No quiere decir que me la tome. Cuando la quimioterapia empezó a ser oral y se quería ver el cumplimiento de los pacientes, iban a la clínica a tomárselos. Casi todo en los hospitales pasa en las mañanas. Pues tráigame al niño, la enfermera le va a dar su pastilla, se la toma y se van a casa. Oiga, yo por el trabajo no hay quien lleve al niño. Yo salgo del trabajo from 9 to 5, los gringos. Llego a la casa, me echo mi dinner y luego me voy con ustedes. Y antes pusieron una enfermera en las noches a darles mercaptopurina. El grupo de las noches tuvo mejor supervivencia que el de las mañanas. ¿Ok? Y por eso es que la damos en las noches, a pesar de que ya hay varios estudios que dicen, no, dásela a la hora que quieras. Funciona mejor por las noches. ¿Ok? Interacciones. El alopurinol aumenta la toxicidad. Por esquema casi nunca lo vamos a usar junto, porque el alopurinol lo usamos cuando la lisis tumoral, y ahí no lleva mercaptopurina el esquema, pero siempre tengan precaución. Ambos inhiben la síntesis de novo de las purinas. Si se dan en conjunto, pues va a tener una mielosupresión mayor. Va a disminuir la mercaptopurina si se da concomitante el efecto anticoagulante de la warfarina. Trimetoprim sulfamethoxazol aumenta la mielosupresión. Bueno, doctor, ¿y entonces por qué se los da a usted en el mantenimiento? Pues porque les puede dar una neumocistosis pulmonar y entonces me voy a atrasar más y voy a acabar reduciendo la administración y por lo tanto mi efectividad. Por eso en el algoritmo de qué hacer en la consulta cuando tenga usted neutros y plaquetas bajas que vienen en el anexo ahí con sus cuadritos y flechitas, una de las primeras medidas es suspender el trimetoprim sulfamethoxazol. Y si no sube, pues ya hay que hacer otras cosas. ¿Okay? Entonces también hay que ser muy conscientes de eso. Con azatioprina, da más mielosupresión porque a fin de cuentas tienen el mismo mecanismo de acción. No sé si en alguna situación se suena en conjunto, pero hay que tener precaución con ello. Su toxicidad, el efecto limitante de dosis, es la mielosupresión, es el coco en el mantenimiento, ¿ok? La toxicidad gastrointestinal, caracterizada por náuseas, vómitos, puede haber algo de hepatotoxicidad con elevación de enzimas hepáticas. Y la toxicidad dermatológica, quienes han pasado por la consulta de leucemia, ¿cómo es la toxicidad dermatológica? Doctor, le salen unos granitos aquí en la cara, a veces acá, le duran como 3 semanas y luego se le apagan y otra vez le vuelven a salir. Y se le apagan en la semana de la DEXA. Y yo no sé por qué, cuando acabamos el mantenimiento hay un porcentaje de pacientes que eso le sale brutal y hemos tenido un par de pacientes de una cosa que se llama que va a presentar un caso en SDAO y se llama tricodisplasia. Muy bien. Tenemos nuestra experta en tricodisplasia espinulosa y que orgullosamente irá a poner el nombre de alto en nuestro servicio presentando un caso de eso. Nuestro muchacho flaco, alto, Adolfo García Luna, pues él podían ver la evolución de su dermatitis, ¿no? Consideraciones especiales, precaución cuando usemos con otros fármacos que ya sabemos hepatotóxicos. Hoy, doctor, pues el metotrexato ya nos dijo que es hepatotóxico y siempre en conjunto. Sí, así somos los oncólogos. Debe de darse con el estómago vacío, por eso les decimos 2 horas después de cenar. Y después de que se la toma hay que esperarse 2 horas para darle otra cosa. La leche, ¿por qué la damos sin leche? Enzima que lo degrada. Ahí no,
Hay nutriólogas que dicen, pero si hierves la leche, destruyes la xantinoxidasa. Bueno, mejor dalo sin leche. ¿De acuerdo? Y es mejor por la noche. Cualquier día podemos tener la sesión bibliográfica donde presenten los artículos que ya no hay necesidad de decirle todas esas recomendaciones al paciente. Caray, si sabes que hay alguna manera de optimizar un tratamiento, mejor hazla. ¿Ok? Y si a mí me dicen, tómate a la hora que quieras, se la van a tomar. Pero si me dicen, te la tomas 2 horas después de cenar, no te la puedes tomar con leche, le rejas al angelito de la guardia de tu dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y después te tomas tu mercaptopurina, se la van a tomar. Si a veces nos pasa que es que cenó, ya me costó trabajo despertarlo, bueno, por favor déselo en la mañana en cuanto se despierte. Si alguna dosis se la brincó el paciente, hay que dársela en cuanto te acuerdes que te la brincaste. ¿Ok? ¿Alguna duda con la 6-mercaptopurina? Bueno, asparaginasa. La asparaginasa sabemos que es una enzima y es una enzima que no necesita ingresar a la célula neoplásica para ejercer su efecto. Va a trabajar en sangre periférica y lo que va a hacer es que la asparagina la va a degradar en ácido aspartico y el ácido aspartico ya no es utilizable. La asparagina es un aminoácido no esencial para el ser humano, es un aminoácido esencial para el blasto. Quiere decir que el blasto no lo puede fabricar, lo tiene que tomar de fuera. Si yo depleto los niveles en sangre, pues entonces no va a haber un adecuado crecimiento de la célula tumoral. ¿De acuerdo? Es un mecanismo muy sencillo de acción, pues recuerden que al ser una enzima es una proteína. ¿De acuerdo? Y eso va a tener que ver con sus efectos secundarios. Ahí están las 3 formas farmacológicas, que ahora son 4, de L-asparaginasa. La pegasparaginasa aparece en primer lugar porque, digamos, prácticamente es el fármaco de primera línea, es usado en países de altos ingresos. Es una forma pegilada de la forma nativa de la E. coli y esto hace que tenga un menor potencial de producir reacciones alérgicas, pero va a incrementar también su vida media. Esta columna es la vida media farmacológica, pero esta es el tiempo que dura la depresión de la asparagina. ¿Quién no quisiera dar una inducción a la remisión con pegasparaginasa donde pudieras utilizar, dependiendo del riesgo, 1 o 2 dosis? O que en el mantenimiento le estuvieras administrando al paciente su asparaginasa cada 2 o incluso cada 3 semanas. Yo tuve la oportunidad hace tiempo en un paciente de la privada dárselo así, pues es una chulada, porque además es bien intravenosa, ya no le picas las nalgas y es muy dolorosa la aplicación de asparaginasa. La dosis que usamos es de 1.500 a 2.500 unidades internacionales metro cuadrado dosis, cada 2 semanas aproximadamente. Este 1.500 a 2.500 va de acuerdo al protocolo. Idealmente deberíamos individualizar la dosis tomando niveles de asparagina. Si están depletados, a lo mejor con 1.500 puedo alcanzar el efecto. Si no mantengo una adecuada depresión, pudiera incluso incrementar mi dosis arriba de lo que es la dosis estándar. ¿Ok? Generalmente los protocolos que usan pegasparaginasa, a pesar de tener un bajo potencial de alergias, va precedida de 3 días de dexametasona. Dexametasona que tiene efecto antineoplásico, pero que también tiene un efecto antiinflamatorio, pero para esta parte muy importante, tiene un efecto antialérgico. ¿Ok? Sabemos que los esteroides pueden producir trombosis, sabemos que la asparaginasa va a condicionar alteraciones de la coagulación, sin embargo, no es común que al usarse en conjunto se presente trombosis. Hay que estar, porque sí hemos tenido pacientes con trombosis. ¿Ok? La asparaginasa, aquí el nombre está mal, pero bueno, de E. coli, la nativa, que no es la espectrila,
que es la Elspar, Leunace, que su vida media farmacológica es de 8 a 30 horas, su depresión es de 2 a 3 días, y la dosis va a ser de 5,000 a 10,000, dependiendo del protocolo, o incluso hasta 25,000. Los protocolos que usan 25,000 son los protocolos donde se intensificó la quimioterapia sistémica para eliminar la radioterapia al sistema nervioso central. La asparaginasa no penetra o no cruza la barrera hematoencefálica. Sin embargo, si yo depleto la asparagina en sangre periférica, pues no me va a llegar al líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? La derguinia, que es una alternativa que tiene una acción de vida media corta y su vida media de depresión de asparaginasa también es corta, hay que duplicar la dosis. Si un paciente antes me hacía alergia a las formas de E. coli, lo ideal era cambiar a las formas de erwinia. Cuando en protocolos de Dana-Farber se utilizó E. coli en un grupo y erwinia a la misma dosis, el grupo de erwinia tuvo mucho menor supervivencia. Entonces, por eso salió esa equivalencia farmacológica, que si vas a usar en un protocolo E. coli y la cambias por erwinia, la dosis de la de erwinia debe ser el doble que la que tú usabas en tu protocolo para E. coli. ¿De acuerdo? Nunca he podido yo utilizar la de erwinia. No la he usado, no tengo experiencia. Y la asparaginasa recombinante, que digamos ya trabaja con el ADN de la bacteria, ya no pone a la bacteria a trabajar, por así decirlo, y nos da una proteína más pura que en teoría va a disminuir las reacciones alérgicas porque no va a tener contaminantes de otras partículas proteicas. Pero una vez que empiezas a usar, yo espero que el departamento de farmacología algún día nos sepa decir, pues si nos dimos cuenta que a todos los tenemos que premedicar, que la tenemos que infundir súper diluida y súper lento, porque si no, nos va a reacción alérgica en prácticamente todos los pacientes. Afortunadamente Andrés Santos Blas ya acabó, porque ese cuate hacía, creo que así le poníamos RL asparaginasa hasta podía llover en un día soleado. Lo premedicabas de lo que fuera, siempre le pasaba algo. ¿Ander? ¿Y a Ander qué le pasó? Broncoespasmo. Bueno. Entonces, la dosis prácticamente va de 6,000 a 25,000 unidades metro cada 48 horas. Cuando la empezamos a usar, pues nosotros empezamos con 6,000, no teníamos experiencia en el fármaco, el índice para prescribir para profesionales decía salud, decía que podías empezar con esa dosis, pero ya hemos ido escalando la dosis. A veces limitamos la dosis por cuestiones económicas, pero siempre y cuando nos mantengamos dentro del rango. Si vas a administrar 20,100 unidades, ok, pues administra 20,000. Algunas peculiaridades, por ejemplo, la de E. coli que se pone intramuscular, se recomienda que no se apliquen más de 10,000 unidades por sitio de aplicación. Es un paciente al que le toquen 30,000, idealmente serían 3 piquetes. Nosotros generalmente lo repartimos en 2, pero idealmente no deben de rebasarse los 10,000 por sitio de aplicación. Híjole, cómo vuela el tiempo. Está exclusivamente indicado en leucemia linfoblástica aguda, inhibe el efecto citotóxico del metotrexate si se dan en conjunto, por eso en nuestro ciclo separamos 3 días. Va a inhibir el aclaramiento de la vincristina si se dan en conjunto, aumentando el potencial de neuropatía e hiperglicemia. Si se da con aspirina, AINES y anticoagulantes, sabemos que por la inhibición de las paraginas se afecta la síntesis de algunos factores de coagulación, que serían el fibrinógeno, el 5, el 7, el 8 y el 9. Entonces hay que usarlo con precaución cuando lo usemos con esos fármacos. La principal reacción tóxica es la hipersensibilidad, que puede ir desde que se le puso rojito el sitio de aplicación, le salió un rash, hasta que presenta un choque anafiláctico grave que puede llevar a la muerte al paciente. Por eso ya en los protocolos se recomienda premedicar con un corticoide. Puede dar hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede tratarse con insulina, con dieta, con ejercicio, pero nunca contraindica la administración de la asparaginasa. Puede dar pancreatitis,
En muchos seminarios oirán que si le dio leve, se resolvió en menos de 48 horas, no dejó quistes, no fue hemorrágica, pueden volver a intentar administrar asparagina. La información que viene en la cajita dice que está contraindicado si hubo pancreatitis. Ahí ustedes sabrán legalmente si intentan con una autorización y todo volverla a administrar, porque sabemos que es esencial para el tratamiento de la leucemia. Yo no lo recomendaría si ya hubo pancreatitis. Lamentablemente, varios de nuestros pacientes de pancreatitis sí tuvieron más recaída que aquellos que no tuvieron pancreatitis. Puede haber coagulopatía por la disminución de la síntesis de los factores que ya les nombré. Puede haber alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y renal, pero esto no contraindica la administración, pero sí hay que tenerlo en cuenta por otros fármacos que podamos administrar en el ciclo. Síntomas constitucionales también, como el síndrome parecido a la gripa, te duele el cuerpo, te sientes mal, te duele la cabeza. La hiperamonemia, por el mecanismo de acción, se va a ácido aspartico y amonio. Y entonces puede ir hiperamonemia, cefalea, somnolencia, crisis convulsivas, alteraciones del sistema nervioso central. Cuando tengamos un paciente así, es muy importante distinguir eso de una trombosis del sistema nervioso central. ¿Ok? Y a veces pasa concomitante. No muy común, pero pasa. Y puede haber una hipertermia fatal. Eso ayer que volví a actualizar las diapositivas me sorprendió. No sabía yo de ese efecto secundario, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Precauciones especiales. Está contraindicado si el paciente ya tuvo una reacción anafiláctica grave previa. ¿Ok? Está contraindicado en pacientes que tuvieron pancreatitis. Y si se debe monitorizar o no la coagulación. En una plática el doctor Puy dice que en los niños no es tan frecuente la alteración de la coagulación y sí lo es en los pacientes adultos. Entonces quizás para nosotros la lección tendría que ser mucho ojo con los adolescentes. ¿Ok? Ahí sí estar monitorizando tiempos. Nosotros estuvimos monitorizando tiempos durante algún periodo porque participamos en un periodo, en un protocolo de anticoagulantes en pacientes con asparaginasa y realmente no tuvimos alteraciones de las pruebas de coagulación. Pues creo que ahí le vamos a dejar. ¿Hay alguna duda con asparaginasa? Ok. Muchos protocolos recomiendan que aunque el paciente haya tenido efectos leves moderados, que la premedicación 3 previas con corticoide podría mejorar la presentación de los síntomas. Y también mencionan el alargamiento de las infusiones de asparagina hasta 6 a 18 horas. Ok. Me hizo mucho, pero dice que sí, que los pacientes que hicieron una reacción moderada alargaron el tiempo de infusión hasta 18 horas y que ahí se vieron menos efectos adversos. Y bueno, tenemos que recordar que al ser una estructura proteica se forman anticuerpos. Y ya si se formó un anticuerpo ya no tiene caso que le administres asparaginasa porque no va a actuar. Y el no administrar asparaginasa va a comprometer la supervivencia. Yo solo una vez en el infantil hace mucho en terapia intensiva hicimos una desensibilización en conjunto con el Servicio de Inmunología y Alergias. No recuerdo a la larga cómo le fue al paciente. Usábamos exclusivamente la forma nativa de coli intramuscular. No le pasó nada, pero incluso aunque administras ¿cuántas unidades al inicio en este protocolo de sensibilización? Nunca administraban el 10%, no me acuerdo. Pueden empezar incluso desde una unidad, ir aumentando la dosis y van monitorizando para desensibilizar al paciente. Pero es un paricel, decía que el 50% de probabilidades de que no sirva o que vuelva a ganar paricel. Idealmente, diría el doctor Puy, no manejes asparaginasa si no tienes niveles de asparagina. Porque yo puedo estar haciendo 1000 cosas, pero si ya tengo anticuerpos, la formación de anticuerpos silenciosa en el total 15 fue alrededor del 50% de los pacientes. Entonces quiere decir que al 50% de los pacientes a lo mejor los está sometiendo a un riesgo y no van a tener efectividad por el fármaco. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias a ustedes. Pues que tengan un buen día. Perdón por... Todavía te iba a mandar otra presentación ahorita. Casi convulsiona. Sí.